ustedes? Muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica BPA, con el auspicio de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y la Fundación Trujillo para el Desarrollo Educativo y Social. En esta oportunidad damos inicio a este diplomado, Finanzas, Tributación y Estados Financieros, la cual, dicho módulo a dictar, Derecho Tributario, está a cargo de nuestro distinguido ponente, el magíster Hernando Manuel Benítez López, la cual recibámoslo con fuertes y calurosos aplausos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Hernando Manuel Benítez López. Permítanme presentarme en primer lugar. Soy contador público, también tengo una segunda profesión de abogado. Tengo alguna experiencia en lo que es el curso que vamos a dictar, Derecho Tributario, tanto por la actividad empresarial misma, como por la formación y doctrina que he venido desempeñando dentro de estos años. No sé si la vez pasada son todos los que hemos llevado el curso anterior. Me parece que hay gran cantidad que hemos llevado en el curso anterior. Este viene a ser una secuencia y un complemento, ¿no? El anterior curso era análisis económico de los impuestos, y este curso, Derecho Tributario, es un complemento en el sentido de que nos da la base jurídica y la base de aplicación y procedimiento de los tributos. Para hacer un breve recuento, en la anterior clase hicimos una aproximación a la forma de cómo los tributos afectan o cómo es que influyen en la economía nacional. Habíamos visto, por ejemplo, la forma como ellos intervienen cuando el gobierno, o mejor dicho, el Senado, ¿no?, establece el presupuesto general de la República, los ingresos corrientes, cómo se comprenden, cómo afecta en la parte de los ingresos, y al día a día también nosotros cómo nos vemos afectados por los tributos, ¿no?, la importancia económica de los tributos. En este caso, en Derecho Tributario, vamos a hablar más especializadamente respecto a la forma cómo es que se establecen, ¿no?, de dónde nacen, cuál es su procedimiento de aplicación, su base doctrinaria y base jurídica. Bueno, entonces, sin más dilaciones, vamos a empezar con la primera diapositiva. En primer lugar, tenemos que ubicarnos. Si hablamos de derecho tributario, estamos hablando de la aplicación del derecho en su conjunto, ¿no? El derecho como un conjunto de normas jurídicas, doctrina, principios de aplicación general que rigen nuestra vida. Está comprendida por varias ramas. Una de ellas es el derecho público. Las otras ramas son el derecho privado, ¿no?, la cual lo constituye el derecho civil, principalmente el derecho comercial también, y tenemos otra rama también que es el derecho social. El derecho social está constituido por las normas o el derecho de la seguridad social, el derecho de la seguridad ambiental, el derecho de todo lo que tiene que ver con marcas, patentes, lo que vende copy. En este caso, el derecho público es una rama que se aplica a la relación de los administrados o del público en general, o de los ciudadanos, con el gobierno. Las normas que establece y que son de estricto cumplimiento por imperio de la ley. Por ejemplo, dentro del derecho público tenemos también el derecho penal, tenemos el derecho fiscal, ¿no?, el derecho administrativo mismo. Todas son relaciones que los administrados o los ciudadanos tienen con su Estado, ¿no? Entonces, una de las ramas importantes del derecho público
es el derecho financiero, y dentro del derecho financiero se encuentra el derecho tributario. El derecho financiero es la aplicación, ¿no?, jurídica de las normas, ramas que regulan la actividad financiera del Estado. En la clase anterior habíamos visto que en determinado momento el Estado tiene que asumir un rol de administrador financiero, pues como toda organización, ¿no?, tiene que preocuparse del ingreso, de sus ingresos y sobre todo de los gastos para satisfacer las necesidades de sus conciudadanos, ¿no? Entonces, al momento de establecerse la administración financiera del Estado, es que necesita la base jurídica para la aplicación. Entonces, dentro del derecho financiero encontramos el derecho bancario, el derecho fiscal, que no es lo mismo que el derecho tributario, ¿no?, porque el derecho fiscal tiene que ver con todos los ingresos en su conjunto, no solamente tributarios, sino de todo índole. Mientras que el derecho tributario, como su mismo nombre lo dice, estamos hablando de, es una especie que solamente vamos a tratar del análisis, la base jurídica de los impuestos, ¿no? Entonces ya tenemos la ubicación, la primera ubicación, de dónde proviene el derecho tributario. Es un derecho público, está incluido dentro de la rama del derecho financiero, y como su nombre lo dice, está especializado al tratamiento de los tributos. Acá tenemos un mapa conceptual de más o menos cuál es la definición, ¿no? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, el derecho tributario es una rama autónoma del derecho financiero que está integrada por normas jurídicas, por jurisprudencia, doctrina y principios, y que regula la relación jurídico-tributaria. ¿Entre quiénes? Entre los administrados, ¿no?, entre los contribuyentes y el Estado, entre ellos y el Estado también. Esta es una definición amplia del derecho tributario. Acá tenemos otra definición, Jaime Ross, curso de Derecho Tributario. Es una rama del derecho público que trata de las normas obligatorias y coactivas que regulan los derechos y obligaciones de las personas con respecto a la materia tributaria. Si es que hablamos de derecho público, necesariamente tenemos que referirnos a la actividad del Estado, a la actividad reguladora del Estado en cuanto a la aplicación de normas obligatorias y coactivas que por su ejercicio del imperio de la ley pueden aplicar a las personas comunes y corrientes, a los administrados, contribuyentes, como se les quiera llamar, y respecto a un campo de acción que es la materia tributaria. Muy bien, una vez definido o acercarnos a una conceptualización del derecho tributario, vamos a ver las fuentes del derecho, de dónde provienen estas fuentes para constituir el derecho tributario. Acá tenemos un silogismo utilizado por Cabanelas que dice: al igual que los manantiales brotan de la tierra, el derecho brota de la ley, los usos y costumbres, jurisprudencia y doctrina. En el Código Tributario, en su norma 3, está conceptualizado cuáles son las fuentes del derecho tributario según nuestro ordenamiento nacional. Bueno, antes de... Adelante, por favor. Antes de seguir avanzando en lo que es derecho tributario, en todo momento nos vamos a encontrar con citas con el Código Tributario. El Código Tributario es una norma legal que norma toda la aplicación tributaria en nuestro país, ¿no? Entonces, en toda cita que nosotros tengamos que hacer respecto al derecho tributario, tenemos que referirnos a esta norma legal, ¿no?, que es de aplicación general. Entonces, en la norma 3 del Código Tributario encontramos cuáles son las fuentes del derecho. Están ordenadas de acuerdo a la importancia y de acuerdo a la subordinación. Es decir, que tenemos, por ejemplo, como primer rango, como norma general, las normas constitucionales que emanan de la Constitución misma, ¿no? Los tratados internacionales debidamente ratificados. ¿Ratificados por quién?
ratificados por los congresos de cada país. Cuando hablamos de tratado internacional estamos hablando de una norma que se establece entre dos países soberanos, ¿no? En función de su soberanía renuncia parte de su soberanía para establecer una norma común que se llama tratado internacional, el cual, para que sea de estricto cumplimiento, tiene que ser ratificado por los congresos de cada uno de los países. Entonces, respecto a los tratados internacionales, lo que más comúnmente encontramos y lo que está aplicándose actualmente son los tratados internacionales para evitar la doble imposición del impuesto a la renta, ¿no? En este mundo globalizado es muy común que ahora los negocios se hagan a nivel supranacional, ¿no? Entre países, ya sea de manera física o virtual, negocios electrónicos. Entonces, de acuerdo a las normas que vamos a ver más adelante, la norma de incidencia, derecho generador, puede ser que haya un conflicto en cuanto a quién es el obligado a cobrar el impuesto. Puede ser que haya dos países que se disputen esa atribución. Entonces, para eso se establecen estos tratados internacionales, para que se haga una aclaración respecto a quién debe ser el que debe cobrar el impuesto, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano colombiano que viene a hacer empresa acá en Perú, ¿no? O un ciudadano colombiano que, a través de la comercialización de un software, pretende hacer negocio en Perú desde Colombia. Entonces, en los tratados internacionales actualmente lo que más se utiliza es para evitar la doble imposición del impuesto a la renta, de tal manera que mediante esta norma jurídica uno de los países renuncia a favor del otro, a fin de que sea uno solo el que le cobre el impuesto a la renta, ¿no? En tercer orden encontramos las leyes tributarias y normas de rango equivalente, ¿no? Las leyes tributarias son aprobadas por el Congreso de la República, y dentro de las normas de rango equivalente, por ejemplo, encontramos los decretos de urgencia o los decretos legislativos, que vienen a ser normas emitidas por el Ejecutivo en función de una delegación de facultades del Congreso. Luego tenemos ya normas de carácter sectorial, en este caso para lo que es aplicación de normas tributarias, principalmente estas normas o decretos supremos, ¿no? Está en cuarto orden, son emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, que tienen como fin reglamentar las leyes tributarias, ¿no? Es así que, por ejemplo, dentro de las leyes más importantes que rigen el ordenamiento tributario del Perú, encontramos el Código Tributario referido a la aplicación de las normas tributarias, la ley del impuesto a la renta, ¿no? La ley del impuesto general a las ventas, la ley de tributación municipal, etc. Y cada una de estas leyes tiene su reglamento, a excepción del Código Tributario, ¿no? Porque por ser una norma orgánica es una ley que ya no es materia de reglamentación, sino de aplicación. En cambio, las otras normas, como la del impuesto general a las ventas, la del impuesto a la renta, de tributación municipal, necesitan de la aplicación de un reglamento a fin de que se pueda suplir aquellas definiciones o aquellas conceptualizaciones que no están contempladas en la norma misma. Entonces, a través de una norma de inferior rango, que es los decretos supremos, adelante, se establece la reglamentación de las leyes tributarias. Pero por la naturaleza de su importancia, por su rango, en ningún caso pues los decretos supremos van a poder contradecir a las leyes, ¿no? Y siguiendo el mismo orden, en ningún caso las leyes tributarias o los tratados internacionales van a poder
ir en contra de las normas constitucionales o de la Constitución misma. Entonces son rangos que se tienen que respetar. Luego tenemos la jurisprudencia. En nuestro caso tenemos jurisprudencia de dos tipos en nuestro país, ¿no? La jurisprudencia emanada por las disposiciones o las resoluciones del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal es un órgano colegiado en segunda instancia resuelve los conflictos tributarios de los administrados, ya sea de SUNAT o de los gobiernos locales, y que sus normas, las resoluciones del Tribunal Fiscal, que son de obligatorio cumplimiento, constituyen jurisprudencia, ¿no? Y también tenemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Cómo así? Dentro de un proceso contencioso administrativo, o sea, la discusión o una incertidumbre respecto a la aplicación de una norma tributaria, o de repente respecto a un conflicto de intereses entre el contribuyente y el Estado, se genera un proceso contencioso administrativo cuya primera instancia es la misma administración tributaria, ¿no? Puede ser la SUNAT o los gobiernos locales. En segunda instancia, el Tribunal Fiscal, que es un órgano colegiado, que es independiente de la SUNAT y de los gobiernos locales. Y luego ya, cuando se agota Estado, cuando el Tribunal Fiscal da su fallo, su resolución de última instancia, el administrado tiene todavía abierta la posibilidad de acudir a la vía contenciosa administrativa, o seguir al Poder Judicial. Entonces, las resoluciones del Poder Judicial, en este caso del Tribunal Constitucional, también constituyen jurisprudencia tributaria, ¿no? Pero en vía de un proceso contencioso administrativo, luego de que se ha agotado toda la vía administrativa, ¿no? La vía administrativa, en el primer caso, concluye con el Tribunal Fiscal, ya en un proceso judicial autónomo. Se puede esta incertidumbre o este conflicto de intereses puede ser realizado a nivel judicial, y si nos vamos hasta la última instancia, que es el Tribunal Constitucional, también se va a generar jurisprudencia. También tenemos la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República, ¿no? En vía de casación, o sea, la última etapa también del proceso judicial constituye jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia es una fuente del derecho reconocida por la Constitución, reconocida por el Código Tributario, y que también, frente a una incertidumbre, un vacío de la ley, se puede aplicar. Vamos a ver más adelante sobre la aplicación de la ley, cómo se aplica, y la jurisprudencia vendría a ser un remedio para donde la ley no norma, pueda aplicarse y solucionar esta incertidumbre, ¿no? Luego tenemos ya como unas normas de menor jerarquía las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria. Cuando hablamos de la Administración Tributaria, estamos hablando del órgano o la institución que aplica las normas tributarias. En el caso del Gobierno Central tenemos la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, y en el caso de los gobiernos locales, las municipalidades en su conjunto, ¿no? O en este caso también los gobiernos locales en algunos casos. Finalmente, como una fuente ya de última instancia o de último ratio, es la doctrina. La doctrina constituye la investigación de tratadistas, especialistas en temas tributarios, que generan a través de sus estudios, de sus libros, de sus tratados, una corriente o una fuente del derecho también aplicable.
Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Estamos todavía empezando las fuentes del derecho tributario. Bueno, luego vamos a ver sobre la división del derecho tributario, cómo se divide. Acá tenemos un cuadrito sinóptico, pueden ver acá. El derecho tributario, a su vez, está constituido por varias subespecies, ¿no? El derecho tributario general, el derecho tributario especial, el procedimental, y dentro del general encontramos dos subespecies, el derecho tributario material y el formal. Y existen dos ramas del derecho que no son subordinadas, pero sí mantienen coordinación con el derecho mismo, que es el derecho internacional tributario y el derecho penal tributario. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Respecto al derecho tributario general, encontramos dos subespecies, el derecho tributario material y el formal, o el derecho tributario sustantivo y el derecho tributario formal. Dentro del derecho tributario material, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la obligación económica y tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, generada por la verificación del hecho generador imponible previsto en la ley. Sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo en este caso? Sujeto activo. Estamos hablando de un derecho público. Habíamos visto que el derecho público es una relación entre los administrados y el Estado, ¿no? Entonces el sujeto activo en este caso sería el Estado, a través de la administración tributaria, ¿perfecto? Y el sujeto pasivo, el contribuyente, el ciudadano, el administrado. Generada por la verificación de un hecho generador imponible previsto en la ley. El hecho generador es la norma, o es la conducta, o es la verificación del antecedente previsto para que se pueda aplicar la norma tributaria. Entonces ahí tenemos la relación entre el Estado y el administrado, generada por la verificación del hecho generador imponible previsto en la ley, o sea, el hecho previsto en la norma tributaria. Mientras que el derecho tributario formal viene a ser el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad administrativa para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales, ¿no? O sea, en este caso ya no estamos hablando de derecho sustantivo, sino de las formalidades que tiene que establecer la administración tributaria para la aplicación de las normas tributarias a su vez. Dice, se regulan los aspectos mensurables del tributo, da forma o delimita la obligación tributaria, ¿no? Por ejemplo, en este caso encontraríamos la obligación de presentar declaraciones juradas, ¿no? La obligación de tramitar el registro único del contribuyente, el RUC, la obligación, por ejemplo, de emitir comprobantes de pago, que son normas de carácter formal que ayudan, que van a dar forma a la actividad normativa del Estado y que van a ayudar al cumplimiento, ¿no? Al cumplimiento de la recaudación impositiva. Encontramos también el derecho tributario especial y el derecho procesal tributario. El derecho tributario especial viene a ser subespecies o ramas del derecho tributario general. Así encontramos, por ejemplo, en este caso, el derecho constitucional tributario, que viene a ser el estudio de las normas jurídicas, pero a nivel de constitución. El derecho internacional tributario lo ponemos entre interrogantes porque hasta ahora se discute si puede ser una rama especializada del derecho, que viene a ser el estudio de los tratados internacionales de materia tributaria, el derecho administrativo tributario
y el derecho penal tributario. Ya sea en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional. Cuando hablamos de vía administrativa, estamos hablando dentro de una institución del Estado. Y si hablamos del derecho penal tributario en vía jurisdiccional, estamos hablando cuando se discute ya en una vía judicial, ¿no? En este caso en un juzgado penal o en el ámbito penal. También encontramos el derecho procesal tributario, que es la parte del derecho tributario que disciplina los procesos existentes entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sean estas por la aplicación de una norma material o formal, ¿no? Por ejemplo, el proceso contencioso tributario, el derecho procedimental tributario. Aquí encontramos otra vez encontramos el sujeto activo y sujeto pasivo de la obligación tributaria. Volvemos a repetir: sujeto activo es el Estado mismo, y sujeto pasivo es el administrado contribuyente. Pero en este caso, respecto a la aplicación de una norma material o formal, ¿no? O sea, los procesos existentes respecto a la aplicación de una norma material o formal. Dentro de los ejemplos encontramos, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, el proceso contencioso administrativo tributario, que viene a ser la forma en la cual una incertidumbre o un conflicto de intereses entre los administrados, los contribuyentes y la administración tributaria se discute en primera instancia en la vía administrativa, en segunda instancia en la vía del tribunal fiscal y en tercera instancia en la vía judicial, ¿no? Pero en este caso solamente se estaríamos refiriendo a las primeras dos instancias, en la vía de la administración tributaria y la vía del tribunal fiscal, que es en donde se discute o se agota la vía administrativa. Y el derecho procedimental tributario, que viene a ser el estudio de todos los procesos o los procedimientos que dentro de las normas tributarias se puede extraer. Por ejemplo, encontramos el procedimiento de un recurso de queja, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento de una devolución de impuestos, ¿no? Que también tiene sus instancias: primera instancia, segunda instancia. El procedimiento por ejemplo, de una compensación de deuda, ¿no? El procedimiento de por ejemplo, de una intervención de un cierre de local, el procedimiento de un omiso de bienes por conducir o por transportar sin comprobantes de pago, por ejemplo, ¿no? Son procedimientos que están establecidos dentro del texto único de procedimientos administrativos de la administración tributaria, pero a su vez tienen sus vías administrativas y sus instancias, ¿no? En este caso, primera, segunda instancia. Entonces, todo el conjunto de procedimientos son estudiados a través del derecho procedimental tributario, que forma parte del derecho procesal tributario. El derecho constitucional tributario, conjunto de normas que limitan el poder tributario, constituye el marco de la actividad impositiva, ¿no? Ejemplo, principio de legalidad, capacidad contributiva. En el anterior módulo habíamos hablado ampliamente y hoy día vamos a extender también más respecto a los alcances del poder tributario emanado por la Constitución del país, ¿no? O sea, es la norma más importante que regula las relaciones jurídicas entre los ciudadanos y el Estado, y en materia tributaria no podría ser menos, ¿no? Entonces, en este caso, el derecho constitucional tributario viene a ser el estudio de las normas, pero a nivel más alto, a nivel de Constitución, ya sea en cuanto a la atribución de las normas mismas o de la revisión en
en la vía, por ejemplo, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando se habla, cuando se discute de un proceso contencioso administrativo que llega hasta esa instancia, ¿no? Constituye el marco de la actividad impositiva. Claro, esa es la base sobre la cual el Estado puede legislar en materia tributaria. El derecho internacional tributario, como les dije, se discute si puede ser una rama autónoma. Es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los estados para delimitar sus soberanías. Por ejemplo, evitar la doble tributación y la evasión tributaria, ¿no? Por ejemplo, los tratados entre la Unión Europea, ¿no? El Mercosur, el Grupo Andino. Y por último, el derecho penal tributario, un conjunto de normas que tienen por objeto el análisis de los delitos tributarios y sus correspondientes sanciones penales. Ejemplo, la declaración tributaria y el contrabando. Actualmente, el derecho penal tributario viene a ser una especialización tanto en materia doctrinaria como en materia de subespecialización del derecho. Como acá me encuentran en la diapositiva, el Código Penal actual establece una sección especializada referida a los delitos tributarios, tanto de la defraudación tributaria como el contrabando, por ejemplo. Es decir, a través de esta norma de derecho público encontramos que se han delimitado las conductas delictivas de la evasión de impuestos, por ejemplo, ¿no? o de la introducción de bienes de un país hacia otro sin seguir el procedimiento de pago de aranceles correspondientes, que es el contrabando. Respecto a la defraudación tributaria, es en donde encontramos la mayor importancia del derecho penal tributario en nuestro país. Es una de las armas que tiene la administración tributaria para formalizar y ampliar la base tributaria del país. Actualmente ya se han visto casos de empresarios, contadores y responsables solidarios que han tenido que responder con penas efectivas o penas suspendidas respecto a haber estado en curso en un delito tributario. Y esta es una rama especial porque puede verlo un abogado penalista, por ejemplo, pero necesariamente tiene que conocer del aspecto doctrinario del derecho tributario para poder aplicar, y más que todo el derecho procedimental tributario. Entonces viene a ser una rama especializada que actualmente, como rama del derecho, de repente acá hay estudiantes de derecho, que se puede analizar porque hay muy pocos abogados que pueden defender, por ejemplo, a algún imputado en la comisión de uno de estos delitos. Son pocos abogados especializados y es una rama especializada tanto en la vía doctrinaria como en campo de acción profesional, ¿no? El derecho penal tributario, hay que tomarlo en cuenta. Respecto a eso encontramos alguna jurisprudencia del Tribunal Fiscal especialmente. Habíamos visto que el Tribunal Fiscal, como órgano colegiado de segunda instancia, en la cual se agota la vía administrativa, o sea, con las resoluciones que emite se agota la vía administrativa, constituye jurisprudencia de la vía administrativa. Encontramos, por ejemplo, la resolución del Tribunal Fiscal
623-4-97 respecto a las fuentes del derecho tributario, que lo tenemos. Dice: la doctrina tributaria como tal puede ser considerada como una fuente supletoria del derecho tributario cuando existe una opinión común de más de dos autores. A ver, espero que están. Es más de dos autores especialistas sobre una misma materia. O sea, no cualquier tratado puede ser considerado fuente del derecho tributario, sino que tiene que ser una opinión o una corriente de opinión de más de un autor especialista sobre una misma materia. También encontramos la resolución del Tribunal Fiscal RTF 622-2-2000, en la cual dan unas pautas sobre el derecho tributario como disciplina. Dice: carece de importancia, al contrario, la manifestación de voluntad que corresponde al intentio iuris, o sea que está dirigida a poner la relación económica bajo una determinada disciplina jurídica de derecho civil. Para este autor, pues, lo importante en el derecho tributario es la voluntad de hecho y no la jurídica, a nivel de ordenamiento jurídico. Aunque está un poco enredado, pero quiere decir que el derecho tributario es una disciplina diferente al derecho civil, en la cual importan más los hechos de materia tributaria y no el ámbito jurídico, a nivel de ordenamiento jurídico. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se aplica la ley tributaria. En primer lugar, encontramos la aplicación de la ley tributaria en el tiempo. Vamos a ver, aplicación en el tiempo de la ley tributaria. Las normas jurídicas poseen límites en cuanto a su obligatoriedad en el tiempo. Hay un momento de entrada en vigencia. Esta vigencia durante el cual la norma, y en especial la norma tributaria se aplica, no es ilimitado, sino que tiene que someterse a la regulación jurídica. Entonces hay un primer momento en el cual la norma entra en vigencia, hay un segundo momento en el cual la norma se aplica, y un tercer momento en el cual la norma deja de aplicarse. A este último momento se le conoce como derogación o cesación. ¿Cuándo entra una norma tributaria en vigencia? ¿En qué momento? En el Perú, para que la norma tributaria entre en vigencia debe ser publicada en el Diario Oficial Peruano. A partir de ahí se establece en la misma norma en qué momento entra en vigencia. Generalmente es al primer o al siguiente día de su publicación, ¿no? Pero también en la misma norma puede establecerse una vigencia especial, por ejemplo, después de 3 meses, de 2 meses, o después de repente de verificarse ciertos hechos establecidos en la misma norma. En el segundo momento, el segundo estadio es cuando la norma está vigente, se está aplicando, ¿no? O sea, estamos hablando de norma vigente que está regulada, sostenida en ley, y su aplicación es de estricto cumplimiento. Y un tercer momento en que la norma deja aplicarse, ya sea por derogación o por cesación. Nuevamente nos referimos al Código Tributario, la norma 10 del título preliminar del Código Tributario. Aquí tienen ustedes: las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. ¿Pueden ver? O sea, puede ser que rija desde el día siguiente de la publicación, o que en la misma ley se especifique la postergación de su vigencia, ¿no? Puede que se manifieste de que se va a aplicar, por ejemplo, después de cierto tiempo,
Puede ser que cierto capítulo de la norma entre en vigencia inmediatamente y la otra parte entre después, ¿no? Luego también encontramos, dice, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario, a excepción de la supresión de tributos y de la designación de los agentes de retención o percepción. Tributos de periodicidad anual. Tenemos uno muy importante. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Hablamos del módulo anterior, los que estuvieron presentes. Bueno, el más importante es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta se aplica en el Perú generalmente, porque tenemos 5 especies o 5 categorías de tributos, pero en la gran mayoría se aplica en función al ejercicio anual, ¿no? O sea, se inicia la aplicación el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre, con cargo a hacer la declaración jurada anual dentro de los primeros 3 meses siguientes, o sea, de enero a marzo del año siguiente. En este caso, año 2014, ¿no? Se está aplicando, la vigencia del impuesto a la renta se está aplicando desde el 1 de enero de 2014 y terminará el 31 de diciembre. Y la declaración anual será hasta el mes de marzo del 2015. Entonces, dice, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día siguiente del siguiente año calendario. Es decir, si tenemos una modificación actual de la ley del impuesto a la renta, no va a ser posible aplicarlo para este ejercicio. Necesariamente tiene que ser aplicable para el ejercicio del 2015, ¿no? A excepción de supresión de tributos, o sea, a excepción que sea una norma que es a beneficio del administrado, la cual se está suprimiendo algún tributo, o la designación de agentes de retención o percepción, que son sistemas administrativos que tiene la administración tributaria para hacerse cobro de los tributos. Acá encontramos también la otra norma que habíamos visto dentro de las fuentes del derecho tributario, los reglamentos, que vienen a ser una norma de inferior vigencia, de inferior validez respecto a las leyes, o subordinadas, mejor dicho, a las leyes. Aquí encontramos que los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada, cuando se promulguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente de su publicación. O sea, como el reglamento viene a ser una norma subordinada a una ley, ¿no? Porque acuérdense que el reglamento lo dicta el Poder Ejecutivo. En este caso, las normas reglamentarias de la Administración Tributaria lo dicta el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero como quiera que es una reglamentación de una ley, entonces su aplicación está subordinada también a la misma ley. Por eso dice, los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley, no puede ser anterior, ¿no? Porque es un reglamento de la misma ley. Y cuando se promulguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente de su publicación, ¿no? O sea, generalmente la ley tributaria se emite primero y dentro de la misma norma se establece el plazo para el cual el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, va a reglamentarlo, ¿no? Y, como toda norma, va a regir a partir del día siguiente de la publicación del diario oficial. Con este párrafo también encontramos un límite al poder impositivo del Estado, ¿no? Porque el poder Ejecutivo no puede contradecir al Poder Legislativo, pues las normas que emite el Poder Legislativo, que son las leyes, tienen mayor validez que los reglamentos. Y por eso dice, los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada, no puede ser algo.
Luego encontramos las resoluciones que contengan directivas o instrucciones de carácter tributario que sean de aplicación general deberán ser obligatoriamente publicadas en el Diario Oficial. Encontremos el principio de publicidad de la norma tributaria, en el cual, para que sea de aplicación general, tienen que ser publicadas en el Diario Oficial. Bien. Cese de la vigencia de las normas tributarias. ¿En qué momento concluyen o dejan de aplicarse las normas tributarias? Nuevamente nos volvemos a referir al Código Tributario, en la cual la norma sexta del título preliminar dice lo siguiente: las normas tributarias solo se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma del mismo rango o jerarquía superior. Toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma deberá mantener el ordenamiento jurídico, indicando expresamente la norma que deroga o modifica. En este caso encontramos un manual de procedimiento para la aplicación de la norma, para la emisión de las normas tributarias, ¿no?, que debe seguirlo tanto el Congreso de la República a nivel de las leyes tributarias, como el Poder Ejecutivo a nivel de reglamentación. Dice: las normas solo se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma del mismo rango o jerarquía superior. O sea, no puede, por ejemplo, una ley ordinaria no puede ser derogada o modificada por un reglamento, pero sí un reglamento puede ser derogada o modificada por una ley, ¿no? Toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma deberá mantener el ordenamiento jurídico, indicando expresamente la norma que deroga o modifica. Entonces encontramos dos procedimientos para lo que es vigencia de la norma. Primero, la derogación o modificación tiene que ser en función de la importancia de la norma. O sea, qué norma tiene mayor vigencia que la otra, o mayor jerarquía que la otra. La norma general, constitución. La norma general. Luego tenemos la norma que le sigue de jerarquía, la ley tributaria, emitida por el Poder Legislativo. O Congreso, ¿no? Luego vienen las resoluciones, la norma, resoluciones reglamentarias, ¿no? El Poder Ejecutivo. En este caso, de norma tributaria por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y acá luego de eso ya vienen otras directivas de menor rango, ¿no?, emitidas por la Administración Tributaria. Bien. Entonces, siguiendo a lo que nos dice la norma, una ley tributaria puede ser derogada o modificada ¿por quién? ¿Por un reglamento? ¿Por una resolución reglamentaria? Tiene que ser por una del mismo rango o jerarquía superior, ¿no? En este caso sería por la misma Constitución o por otra ley. En cambio, una resolución reglamentaria puede ser derogada o modificada por una ley. Y cualquier otra disposición de menor rango puede ser modificada o derogada por una resolución o por una ley.
¿no? En todo momento se tiene que respetar el principio de jerarquía de las normas. Ahora, toda norma que se derogue o modifique, toda norma que derogue o modifique otra norma deberá mantener el ordenamiento jurídico, indicando expresamente la norma que deroga o modifica. Claro, eso es lo ideal, pero en la práctica, en muchas veces no se especifica que se está derogando cierta norma, ¿no? Como tenemos una legislación tan amplia, hay veces en que, sin querer, una norma pues está contraviniendo otra emitida anteriormente, ¿no? Y encontramos los conflictos jerárquicos de la norma. Y a veces el legislador se olvida de indicar que está derogando la norma anterior. Esta situación lo encontramos acá, dice, cese de la vigencia de las normas tributarias, situaciones. Puede ser derogada por una disposición expresa o una disposición tácita, por caducidad o por sentencia que declara su inconstitucionalidad. ¿Cómo así? A ver, una norma tributaria puede ser derogada expresamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo se deroga expresamente? Encontramos cuando se emite una norma del mismo rango o jerarquía superior, ¿no? Entonces, si en la nueva norma que va a regular los mismos hechos, se establece en qué momento esta norma es... Claro, o sea, siguiendo lo que hemos venido viendo anteriormente, la norma, por ejemplo, hablemos de un caso específico, una regulación respecto a una modificación del impuesto general a las ventas. El día de hoy se dicta una ley modificando parte de la ley del impuesto general a las ventas. Entonces, puede darse dos temas. Primero, que la misma norma se especifica que está derogando la anterior, ¿no? Ahora, ¿en qué momento puede derogarse? Si es que la norma dice se aplicará a partir del siguiente día de su publicación, se estaría derogando inmediatamente, casi, ¿no? Pero si la norma dice que se aplicará dentro de 30 días, entonces la derogación será dentro de 30 días siguientes. Pero también podemos encontrar que de repente la norma no dice nada, no dice, se olvidó el legislador que está derogando la ley anterior. Entonces acá nos encontraríamos frente a una derogación tácita, o sea, por interpretación de la norma llegaríamos a la conclusión de que existió una derogación tácita. La segunda situación encontramos una derogación por caducidad. ¿Cuándo? Cuando en la misma norma se establece cuál es su vigencia, ¿no? Por ejemplo, se establece alguna reglamentación especial del impuesto a las ventas que será aplicado únicamente hasta el 31 de diciembre de 2014. Por ejemplo, una exoneración, ¿no? Las actuales exoneraciones, las exoneraciones sectoriales o exoneraciones especiales, por ejemplo, en cuanto a la región selva, casi todas tienen una caducidad expresa. O sea, en la misma norma se establece que, por ejemplo, se van a regir hasta el 31 de diciembre de 2014, ¿no? También las exoneraciones del impuesto a la renta respecto a las instituciones sin fines de lucro, ¿no? También tienen una fecha expresa de caducidad. Sin embargo, en su gran mayoría, faltando pocos días para que venza o para que caduque la ley, es que se vuelven por otra norma de igual rango, otra norma igual, se vuelve a prorrogar ese plazo, ¿no? Eso se está dando ya durante varios años.